En ese encuentro verdadero que tenemos con Dios también ocurre algo, y es con el tema del día de hoy, la destrucción del yo. Amén. Y vamos a leer en la Biblia, amén, en el libro de Juan, capítulo 12, del 24 al 25. Amén. Amén. Puede ponerse de pie y cuando lo tenga puede decir un fuerte amén. En el libro de Juan 12, verso 24 al 25. Amén, gloria a Dios. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Jesús, amén, utilizó esta imagen, ¿verdad?, que referencia del grano de trigo, amén, como algo muy profundo, que quizás nosotros, si lo pensamos así de manera vaga, podemos decir un grano, si cae a la tierra, se muere y ya, ¿verdad? Pero aquí hay un mensaje muy profundo y pero tan bonito, y les voy a pedir que ustedes se imaginen que ustedes son ese granito de trigo, ¿verdad? Así chiquito, amén, no es por su estatura ni nada que ver con eso, sino que ustedes imagínense que es ese granito de trigo que ya se encontró con el Señor, pero eso no se puede quedar ahí, en que usted se haya encontrado con el Señor. Ocurre algo, es algo que usted tiene que hacer, y es dejarse caer en la tierra, es dejarse caer en las manos del Señor, para que esas cosas que debemos de dejar atrás se rompa, eso se destruya y puedan hacer nuevo fruto. Amén. Como lo dice en su palabra, ¿verdad? Que si el grano no cae en tierra y muere, se va a quedar solo, pero si muere, este va a llevar mucho fruto. Amén. Cuando dice que, por ejemplo, si un grano no se rompe, si ese grano nunca cae en la tierra, ¿verdad?, se queda solo y no pasa absolutamente nada. Es decir, que no crece, no da fruto y no produce vida. Simplemente es un grano, nada más que eso. ¿Amén? ¿Verdad? Y cuando ese grano cae en la tierra, ocurre algo que quizás es un poco extraño. Ese grano se muere, ese grano se rompe, ese grano desaparece de la tierra. A veces cuando ya está ahí no se ve, desaparece y parece que es el final, pero en realidad es ahí cuando comienza todo, ¿verdad? Entonces de ese grano que murió nace una planta, y esa planta es la que produce muchos más granos de una sola semilla, y incluso llega a salir una gran cosecha de ello. Amén. Entonces, ¿verdad?, tenemos ese quebrantamiento, ¿verdad?, que es cuando Dios comienza a trabajar en nuestro interior, comienza a trabajar en nosotros, en lo más profundo de nuestro corazón, en nuestra mente, ¿verdad?, y en eso que nadie ve. Pero ¿por dónde empieza Dios? Tratando con nosotros, y es precisamente con nosotros mismos, con nuestro yo. ¿Y a qué me refiero cuando digo el yo? A esas cosas que nosotros debemos de morir, ¿verdad? Pueden ser el orgullo, ¿verdad? A esto de decir, no, yo puedo solo, yo tengo la razón, a mí nadie me corrige, ¿verdad? Y son cosas que quizás nos pasan y a veces lo hemos tenido en nuestras mentes, ¿verdad? Y quizás porque nosotros en nuestra vieja manera de vivir ya venimos con cosas así. Pero el Señor quiere que eso se rompa, porque eso es algo que impide, ¿verdad?, que algún día nosotros estemos con el Señor. Porque cuando ese orgullo muere, nace la humildad, y Dios puede trabajar en nuestra vida. Dios no puede trabajar en algo tan duro.
usted, si quiere recoger agua, ¿usted cree que con un vidrio usted puede recoger el agua, puede absorberlo? No se puede. Usted necesita que una esponja, por ejemplo. El Señor nos quiere así, dóciles, pero ante Él. ¿Ya? El Señor nos quiere fuertes, claro que sí, pero Él quiere que nosotros seamos sensibles, que seamos dóciles ante Él, a su presencia, a absorber todo lo que Él nos habla. Amén. Otra cosa a la que nosotros debemos ya de morir, que es parte de nuestro yo, es a estos pecados que nos atan, que pueden ser, son cosas que sabemos que no agradan a Dios, ¿verdad? Esto puede incluir palabras que quizás no debemos decir, las palabras, vicios, mentiras, ¿verdad? Tener envidia en nuestros corazones o hábitos que nos alejan de Dios, amén. Y usted reflexione en este momento y piense en su interior y diga, bueno, ¿qué son esas cosas que yo estoy haciendo y yo sé que a Dios no le agradan? Piénselo por un instante y vaya analizando todo esto. Amén. Cuando estos pecados mueren, Dios comienza a producir una vida que es limpia y es transformada. Amén. Y aunque ya lo mencioné también, a las cosas que debemos de morir, de verdad, es a nuestra vieja manera de vivir. Y nuestra vieja vida muchas veces quiere seguir siendo igual, ¿verdad? Queremos estar en los mismos ambientes, ¿verdad? Andar en los mismos lugares que ya sabemos que no debemos de estar. Seguimos tomando las decisiones que nos siguen alejando de Dios una y otra vez. Tenemos las mismas actitudes todavía, ¿verdad? Pero eso es algo que Dios quiere destruir en nosotros, pero no es para mal, sino que es para bien más de nosotros, porque el Señor nos ama y Él quiere pues que en algún momento nosotros también estemos con Él en los cielos, ¿verdad? Alabando y glorificándolo. Pero a veces estas cositas que quizás dirán, ay, es lo mismo de siempre, o quizás lo vemos como algo tan insignificante, pero no lo es. No lo es, porque imagínese usted un día cuando el Señor ya esté, ¿verdad? Diciendo, no, tú vas al cielo y tú vas al infierno. Y te digan, no, es que tú le tenías rencor a tu mamá. No, es que tú odiabas a tu papá. No, es que tú maldecías a tus hermanos. Imagínense. O simplemente, ¿verdad? Y quizás ahora nosotros lo pensemos como algo tan pequeño, pero en realidad es algo muy grande y son cosas que el Señor quiere destruir para cuidarnos a nosotros. Amén. Pero cuando nosotros ya conocemos a Dios, ¿verdad? Y es lo que nos pasa a muchos aquí, ya no podemos y no queremos seguir siendo los mismos, ¿verdad? Y, ¿verdad? Está la historia del apóstol Pablo, ¿verdad? Y ya muchos lo conocemos, que, ¿verdad? Él de ser un perseguidor de cristianos, ¿verdad? De un maltratador, de alguien que mataba sin piedad, ¿verdad? Pasó a ser, ¿qué? Un gran predicador de su palabra y uno de los más grandes. Y es muy conocido, ¿verdad? Ciertamente para él tampoco tuvo que haber sido fácil, pero con la ayuda del Señor él lo logró, él lo pudo hacer. Y si él lo pudo, ¿por qué ustedes no? ¿Por qué yo no? Todos lo podemos hacer. Y siempre lo diré, esto es nada más una cuestión de decidirse si usted realmente quiere seguir en su camino y hacer su voluntad. ¿Amén? Y otra cosa a la que nosotros debemos de morir es al tener el control de nuestra vida. Amén. Muchas veces nosotros queremos seguir a Dios, pero nosotros queremos seguir controlando todo. Entonces decimos, Dios, entra en mi vida, ¿verdad? Pero solo hasta aquí. No, Señor, vamos a poner así un ejemplo, quizás con las amistades, ¿verdad? Son personas que ya sabemos que Dios, y quizás Dios a veces ya nos dice, no, con esas personas yo ya no quiero que tú estés porque son personas que te hacen mala influencia, ¿verdad? Pero bueno, ya decimos, ¿verdad? Y vinimos aquí a la iglesia, ¿verdad? Y nos vinimos
hacemos de oídos sordos. Y entonces Dios está como tocando nuestra puerta y tocando nuestra puerta, pero tú ya me dijiste que yo entre en tu vida, pero no me has dado el control de tu vida. El Señor quiere dirigirte, pero tú tienes que soltar ese control. Tú no puedes decirle, Señor, haz lo que quieras de mí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero Señor, hasta aquí. No, eso no me toques porque eso yo lo quiero mucho, eso yo lo aprecio. No podemos decirle eso al Señor. Y quizás nos pasa, y nos ha pasado, y quizás lo pensemos en algún momento, pero el Señor es tan bueno que siempre nos trae a memoria, ¿verdad? Muchos mensajes, muchas palabras que a través de personas el Señor nos ha hablado para recordar estas cosas, amén. Porque quizás alguno dirá, bueno, pero a mí no me está pasando en este momento. Está bien si no te está pasando en este momento, pero te puede ocurrir después. Y entonces ahí lo tienes para recordarlo, para que no digas, no, nadie me lo dijo, ¿verdad? Entonces por eso siempre debemos estar atentos a lo que dice el Señor. Amén. Seguir a Cristo significa que debemos de entregarlo todo. Eso que no queremos entregar, eso también debe de ser entregado. Y usted piénselo, ¿qué es eso que tiene que entregarle a Dios? ¿Qué es eso que usted tiene que soltar? Y entrégueselo a Dios, aunque no quiera, aunque en este momento se le haga difícil, oblíguese usted mismo a entregárselo a Dios. Que va a llorar, que va a patalear, que va a gritar, que va a sufrir, que ya va a sentir que no puede más. Pero acuérdese que el Señor está con usted y como lo dice su palabra, amén, en Mateo 4, versículo 5, si no me mal recuerdo, que dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Amén. Bienaventurados, si usted llora y usted se entristece con todo su corazón, acuérdese que el Señor, amén, me corrigieron, ¿verdad? En Mateo 5:4, amén. Acuérdese que el Señor está con usted. El Señor no lo ha abandonado y no lo va a abandonar jamás. Amén. Pero todo esto, amén, es necesario para que nosotros podamos convertirnos en esas personas que Dios quiere que nosotros seamos. Amén. Por ejemplo, y quizás a veces nosotros queremos ver grandes cosas, pero a veces los grandes ejemplos los tenemos aquí mismo dentro de la congregación. Amén. ¿Cuántos adultos encontramos en esta noche? ¿O cuántos adultos vemos que se congregan en nuestra iglesia? Para ellos no tuvo que haber sido fácil. Amén. Para ellos tuvo que haber sido muy difícil, amén, porque quizás muchos en su juventud no conocían de Dios. Nosotros como jóvenes tenemos el privilegio de haber conocido a Dios y gozarnos en Él y buscar de Él y aprender más de Él. Quizás muchos adultos en su juventud no lo pudieron hacer porque desconocían, o quizás algunos no se decidieron. Amén. Pero mírenlos, aquí están y ellos alaban al Señor, ellos predican su palabra, ellos están liderando. Amén. Y eso no es porque ellos han podido por su propia fuerza o porque ellos son wow, no. Es simplemente porque Dios ha tenido misericordia, Dios ha tenido un gran amor, algo tan inmenso, un amor incondicional con cada uno de ellos. Amén. Y ese mismo amor y esa misma misericordia y esa misma obra que el Señor ha hecho en ellos, también la puede hacer en nosotros. Amén. Quizás muchos en ciertos momentos nos hemos sentido menospreciados por ser jóvenes, porque quizás dirán, ay, es que son jóvenes y quizás ellos no saben, o quizás van a pensar, son necios, ¿verdad? O esas cosas propias que muchas veces tiene la juventud, que muchas veces nos cerramos y no queremos escuchar. Pero no es así. Amén, porque cuando Dios entra en nuestra vida, nosotros nos volvemos receptivos.
nosotros nos volvemos atentos a lo que Dios nos habla. Nosotros no escuchamos esos consejos que nos dan los adultos. Amén, porque ellos tienen sabiduría, ellos ya han vivido más que nosotros. Los adultos, los ancianos, nuestros pastores, todos. Amén. Amén. ¿Verdad? Entonces, a veces y muchas veces y en tantas ocasiones, este rompimiento del yo duele mucho, demasiado, que a veces ya no queremos seguir, que queremos ya abandonar todo, ya dejarlo de lado, porque ya, ¿por qué sufrir tanto de por gusto, verdad? Entre comillas, porque sabemos que este dolor que sintamos aquí en la tierra, ¿verdad? Eso algún día se va a ir y nos vamos a gozar eternamente en los cielos y no vamos a sufrir eternamente. Amén. Pero debemos de preguntarnos algo nosotros. Y es una pregunta que yo me hice alguna vez en mi vida, y es si realmente yo voy a abandonar lo que Dios ya ha ido trabajando en mi vida. Amén. Se la repito para que ustedes la vuelvan a decir. Realmente abandonaremos lo que Dios ya ha estado trabajando en nuestras vidas. Quizás usted diga, ay, bueno, si yo me pongo a pensar, no hay nada. Yo creo que sigo siendo igual. Pero no, cuando Dios entra en su vida, hay algo que Dios hizo, y aunque sea así de chiquito, ya es un gran avance. Eso ya es algo bueno, porque eso quiere decir que usted está escuchando a Dios, usted está captando lo que Él dice, usted está atendiendo a eso que el Señor dice, de que ya debo de dejar mi vieja manera de vivir. Amén. Porque ciertamente, ¿verdad? Un diamante no puede ser un diamante si no pasa por un fuego. Amén. Necesita ser quemado, ¿verdad? Necesita ser pulido, ¿verdad? Porque un diamante usted no lo ve simplemente así. Ay, qué bonito el diamante. Ese diamante pasó por algo, pasó por un quebrantamiento. Eso que quizás nadie vio, ¿verdad? Y solo vemos lo bonito, lo que está por afuera, pero atrás hubo algo, pasó algo antes. Y eso es algo que quizás muchos no queremos pasar, pero ese algo que no queremos pasar es algo que debemos de pasar. Y para la juventud también, que quizás recién está conociendo de Cristo y está en sus caminos, sépalo bien que el Señor lo va a quebrantar. Amén. Y lo digo así, no se asuste y no huya. Lo digo quizás porque ya como yo joven, quizás ya estuve pasando eso, ¿verdad? Yo me asustaba. Ay, pero Señor, yo ya no quiero pasar por esto, por lo otro, yo ya quiero salir de esto. Pero el Señor en algún momento me hizo entender, pero es necesario, porque esa vieja María Belén yo ya no la quiero. Yo quiero esa nueva María Belén, ¿verdad? Que predique, que alabe, que ya diga cosas que ella sabe perfectamente que debe de dejar, y el Señor lo quiere hacer así mismo con cada uno de ustedes. El Señor tiene un propósito maravilloso para cada uno de ustedes, pero está en sus manos que eso se cumpla, porque si usted prácticamente decide hacer caso omiso o simplemente no escuchar o hacerse de oídos sordos a lo que el Señor ya le dijo, no va a pasar nada. Amén. Y lo dice en el versículo mismo: si el grano no cae, se queda solo, no pasa absolutamente nada. Amén. Y en medio de ese quebranto, en medio de todo ese dolor, en medio de toda esa destrucción, cuando ya no podemos más, debemos de recordar que el Señor está ahí. Quizás nosotros no podemos verlo al Señor, pero nosotros lo podemos sentir. Amén. Y más que sentir, nosotros debemos de estar seguros, de que el Señor está ahí. Porque van a haber ocasiones en las que vamos a pensar y vamos a sentir que Dios ya nos abandonó. Pero nosotros debemos de estar seguros de que el Señor está con nosotros. Debemos de estar muy firmes en eso, que el enemigo en ningún momento nos haga dudar de si realmente Dios está con nosotros. Amén. Y lo digo quizás porque a mí me pasó. A mí hubieron muchas cosas que me pasaron, y yo simplemente decía,
decía, no, Dios ya me abandonó, yo a Dios ya no lo veo, Dios aquí no está. Y esos son pensamientos que el enemigo estuvo metiendo por mucho tiempo en mi mente. Pero el Señor, como es tan bueno y es tan grande en misericordia, me hizo entender un día de una forma tan maravillosa, un día ahí en el culto, mientras alguien cantaba, y simplemente de mis ojos comenzaron a salir lágrimas y yo sentí como algo me abrazaba cálidamente, como algo me decía, aquí estoy, amén. Y quizás, amén, recuerdo que fue un predicador invitado y obviamente él no conoce nada de mi vida, amén. Y nadie la conoce porque quizás muchos en sus redes sociales, ¿verdad?, publican y hacen muchas cosas, amén, y eso está bien. Pero yo no soy así. Yo no soy de publicar, ¿verdad? Y para que nadie conozca mi vida. O sea, no es para que yo me esté ocultando, sino que ya pues así sucede. A veces uno no está en eso, ¿ya? Amén, el hermano Samuel me quería tirar algo de ahí arriba. Y yo estaba ahí tranquila y de repente se acerca una mujer a mí y me empieza a abrazar. Y yo dije, wow, este es el Señor que por medio de esta persona me está abrazando. En ese momento yo, en mi mente me hizo así como, porque no lograba entender. Pero de repente vino este predicador y se acercó a mí y me dijo, el Señor no te ha dejado sola, el Señor está contigo. Y bueno, otras cositas más que ya las tengo para mí. Amén. Pero el Señor fue como que me respondió, fue como que me hizo así, oye, María Belén, no te olvides que yo estoy contigo. El enemigo te ha estado metiendo eso en tu mente, pero porque él te quiere destruir, pero te quiere destruir para mal. Pero hoy yo te vengo a hacer recuerdo de que yo estoy contigo y que yo no te he abandonado y que yo estoy contigo en cada momento, que yo estoy contigo cuando tú lloras, que yo estoy contigo cuando tú te ríes, yo estoy contigo cuando tú te enojas, yo estoy contigo en todo momento. Amén. Y Dios también nos dejó promesas, amén, en su palabra, ¿verdad? En Isaías 43:2, y dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Usted hoy y todos los que nos encontramos aquí, recordemos que lo que nos dice en esta palabra, amén, no solamente son palabras que suenen bonito, o que guay, las leemos y decimos, qué lindas palabras dejó el Señor y ya. Profundicemos en lo que nos dice el Señor y acuérdese de ellas cuando usted esté pasando por esos momentos. Dios nos dice que Él es nuestro amparo y es nuestra fortaleza y es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Acuérdese de eso. Acuérdese de este mensaje, acuérdese de otros mensajes que ya se han dado. Acuérdese, lea su palabra para que usted, cuando el enemigo quiera meterle cosas en su cabeza, usted esté preparado y usted le pueda decir, no, Dios a mí me prometió, Dios lo dice en su palabra y yo lo voy a creer, que Él está conmigo donde yo esté, que Él es mi amparo, que Él es mi fortaleza, que aunque yo pase por las aguas, yo no me voy a ahogar, que aunque pase por el fuego, yo no me voy a quemar, porque el Señor va a estar ahí conmigo, Él me va a cuidar, Él me va a proteger. Amén. Y recordaba la historia, amén, de estos hombres, ¿verdad?, que fueron metidos al horno de fuego, ¿verdad? Quizás muchos dijeron, esos hombres se van a quemar, están locos, ¿cómo se van a meter ahí? Pero ¿qué pasó? Ellos no se quemaron, ¿verdad? Porque el Señor estuvo ahí cuidándolos, porque el Señor estuvo ahí cubriéndolos. Y así mismo lo puede hacer con cada uno de nosotros. Pero nosotros debemos de confiar plenamente en lo que el Señor nos dice. Amén. Es importante y es muy importante, jóvenes, que nosotros le creamos firmemente a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y algo que puedo
ocurrir en medio de todo este quebrantamiento, amén, de este rompimiento, es que debemos de tener mucho cuidado con no mirar atrás. Amén, conocemos la historia también de la esposa de Lot, ¿verdad? Dios les dijo que no miraran atrás, pero sin embargo, ¿qué hizo esta mujer? Ella se volteó, ¿y qué pasó? Se quedó como estatua, y hasta ahí llegó. Quizás nosotros no nos vamos a convertir en estatua físicamente, amén, pero nos puede pasar espiritualmente. Cuando nosotros nos soltamos ese pasado, ¿verdad? Y le estamos haciendo ojitos y estamos mirando, ¿verdad? Estamos ahí, pueden ocurrirnos cosas, nos enfriamos espiritualmente. Sin darnos cuenta, dejamos de orar. Sin darnos cuenta, dejamos de alabarle a Dios. Y también nos ocurre, y sin darnos cuenta, dejamos de congregarnos aquí en su casa. Y muchas veces solamente por haber mirado un ratito hacia atrás, por un ratito que nosotros volteamos a mirar las cosas del pasado, esas cosas que Dios ya ha estado rompiendo en nuestras vidas, nos pueden ocurrir estas cosas. Y nosotros debemos de ser muy cuidadosos, no lo tomemos a la ligera, debemos de ser muy cuidadosos con aquello. Amén. Porque incluso esto nos produce, ¿verdad?, el dejar de crecer en Él. Nos estancamos, ¿verdad? Y eso es lo que quiere el enemigo, que nos estanquemos, que no avancemos, ¿verdad? Pero nosotros, ¿verdad?, no podemos permitir eso. Nosotros debemos de permitir ese rompimiento, esa destrucción, ¿verdad? Pero esa destrucción que Dios quiere hacer en nuestra vida, ¿verdad? Algo maravilloso. ¿Y qué ocurre, verdad, si nosotros miramos atrás por un instante? Lo único que nosotros hacemos, juventud, es retrasar eso que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por un ratito que miramos, nos estancamos y nos quedamos ahí. ¿Y qué hacemos? Retrasar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Quizás Dios ya nos ha dado palabra y cada uno quizás ustedes ya lo saben. Pero por un ratito que miramos hacia atrás a lo que ya no debemos, nos estancamos. ¿Y qué ocurre? Solo retrasamos y detenemos esa obra que Dios ya está haciendo con nosotros. Amén. Amén. Y recordaba lo que decía el predicador del día jueves, amén. Y él mencionaba que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, ¿verdad?, que estamos en esa búsqueda constante de Dios, vamos a tener una guerra interminable con el enemigo. Esa lucha, esa guerra no va a acabar hasta que Cristo venga por nosotros, amén. En medio de todo esto, el enemigo lo que va a hacer, ¿verdad?, es que nos querrá seducir. Él va a ver de alguna forma, de cualquiera, y quizás en la que uno menos se lo imagina, el enemigo va a querer que nosotros, ¿verdad?, miremos un ratito para jalarnos, para que nosotros apartemos de la vista de Dios. Pero como lo voy a mencionar, y esto va a ser muy repetitivo porque es algo que el Señor insta mucho, es que está en nosotros decidir si Dios siga rompiendo ese yo, amén, para que sea Él en nosotros, amén. Y cuando hablo de todo este rompimiento, no estoy hablando de que se rompa nuestra esencia, ¿verdad?, que la alegría y que nos volvamos así personas muy serias, ¿verdad?, y que caminemos. No, a eso no me refiero. Y eso no es lo que quiere el Señor, porque cada uno de nosotros somos diferentes, ¿verdad? Pero tenemos cosas que el Señor ya quiere destruir porque son cosas que no nos permiten avanzar. A eso se refiere el Señor, amén. Amén. Y algo que también está muy incluido en todo es las amistades que nosotros tenemos. Aunque quizás lo veamos tan pequeño, pero es algo que influye muchísimo en nuestras vidas. Es algo que no es irrelevante. Amén. Las amistades
tienen un gran poder en nuestra vida. Amén. En Proverbios 27:17 dice: el hierro con hierro se afila, y así el hombre afila el rostro de su amigo. Amén. Cuando nosotros estamos rodeados de las personas correctas, de esas personas que tienen la misma visión que nosotros de seguir a Cristo y de hacer su voluntad, ¿verdad? Esas personas nos van a ayudar a crecer. Esas personas nos van a ayudar, ¿verdad? Porque las buenas amistades, ¿qué hacen? Y escúchalo bien, las buenas amistades nos corrigen con amor a la luz de la palabra del Señor. Las buenas amistades nos animan a seguir a Cristo, aun cuando ya nosotros queremos abandonar, cuando nosotros nos queremos detener. Amén. Y son personas, ¿verdad?, que también nos ayudan cuando nosotros estamos tristes o débiles, ¿verdad? Porque ¿qué pasa en medio de esta destrucción? El enemigo, como quiera, nos va a querer separar de eso y va quizás a mandar a personas y quizás nosotros no lo veamos, no nos demos cuenta, porque el enemigo es muy sigiloso. Nos va a rodear quizás de personas que cuando nosotros estemos en medio de ese quebrantamiento nos vayan a decir: ay, pero si tanto dolor es seguir a Cristo, ya deja eso ahí, deja de lado, abandónalo, ven, si acá todo es diversión, acá todo es alegría, aquí todos nos pasamos muy bien, ¿verdad? Y quizás son palabras que pueden decir personas que no conocen de Cristo. Y por eso nosotros debemos de tener cuidado, porque imagínese usted que no se encuentre firme en Cristo, que usted no sepa a dónde pertenece, que usted todavía no tenga su identidad bien puesta en Dios. Cualquier cosa va a hacer que nosotros nos vayamos y nos vamos a apartar de sus caminos. Así, quizás de poquito a poquito, sin darnos cuenta. Por eso las amistades tienen una gran influencia en nuestra vida. No lo tome a la ligera. Usted sepa bien a quién escoger. Amén. Y qué bueno que en esta iglesia, ¿verdad?, hay jovencitos, y yo estoy segura que hay muchos jovencitos, amén, que están decididos a seguir a Cristo y lo están haciendo y están en esa búsqueda del Señor, ¿verdad? Y están en ese camino. Entre ustedes mismos se pueden ayudar. Yo también fui joven, yo también tuve mis amistades aquí dentro de la iglesia. Muchas veces entre esas amistades nos ayudamos las unos con los otros. Y no, dale, tú puedes, vamos a la iglesia, tú sigue, no, el Señor no te ha abandonado, no te rindas, ¿verdad? Y esas personas fueron muy importantes y lo son en nuestras vidas. Amén. Por eso es importante que usted sepa escoger bien sus amistades. No las tome a la ligera. Amén. Mire bien de quién se rodea. Mire bien de quién se rodea. Y si hay algo de lo que se debe de alejar, si hay algo de lo que usted ya debe de soltar, hágalo. No lo piense, hágalo. Simplemente hágalo y acuérdese que aunque le duela, el Señor va a estar con usted y lo va a ayudar y el Señor lo va a consolar. Amén. Pídale al Señor que lo rodee de las personas correctas. Y ya mencionaba, ¿verdad?, cuáles son estas personas correctas, esas buenas personas, esas buenas amistades, ¿verdad? Esas personas que nos ayudan, esas personas que nos corrigen, amén, que nos animan a seguir a Cristo. Amén. Bien lo dice su palabra, que el que se junta con sabios, sabio será, ¿verdad? Y el que se junta con necios, necio será. Lo dice su palabra y así es. Como digo, no son solamente palabras, porque ya, no. Tómelas en cuenta y profundicen en ellas. Amén. Entonces, ¿verdad? Ya mencionaba que el mal amigo lleva a la perdición y ayuda a retrasar también eso que Dios ya está preparando para nuestras vidas. Amén. Y esto también produce que nosotros no estemos preparados para cuando Cristo venga, porque a veces nos encontramos con esas personas muy distraídos haciendo otras cosas y cosas que quizás no debemos también, y si Cristo viene no vamos a estar preparados, ¿verdad? Nos vamos a quedar, y así es. Esa es la cruda realidad. ¿Amén?
Y como lo decía en el texto bíblico, que el grano que muere, ese grano que muere, esa persona, ¿verdad?, que ya está soltando todo esto, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir fruto. ¿Y cuáles son esos frutos? Y lo dice en su palabra en Gálatas 5:22, amén. Y si alguien lo puede lecturar, amén, en Gálatas 5:22. Paz, paciencia, benignidad, Amén, muchas gracias, hermano, ¿verdad? Entonces, todos estos son los frutos que nosotros vamos a producir una vez que nosotros ya hayamos decidido, ¿verdad?, soltar y dejarnos destruir, ¿verdad?, pero en las manos del Señor, ¿verdad?, en esas manos seguras, en esas manos, ¿verdad?, en donde no nos vamos a perder, en esas manos, ¿verdad?, donde son y representan total seguridad. Amén, ¿verdad? Pero para que estos frutos nazcan, algo de nosotros debe de morir primero. No solamente es que hay el fruto, paz, amor, ten benignidad, ¿verdad?, ten bondad, ten paciencia, ten mansedumbre. No es así. Primero debe de pasar algo que quebrante nuestra vida para que este fruto pueda nacer. Amén. amén. Entonces, la verdadera vida en Cristo comienza cuando Él en nosotros muere. Amén. Y en Juan 12, en el versículo 25, ¿verdad?, dice: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida, para vida eterna, la guardará. Amén. El que ama su vida, la va a perder. Y eso es una enseñanza y es algo tan profundo que el Señor nos enseñó incluso con su propia vida. Amén. Jesús fue a morir al Calvario por nuestros pecados, ¿verdad? Pero ¿qué hizo el Señor? Fue a morir. Y Él nos dejó esa lección y esa gran lección, y que nosotros debemos de recordar siempre, que para que algo nuevo nazca en nosotros, primero debe de morir algo en nosotros. Amén. Amén. Entonces, ¿verdad? Y en ocasiones nosotros pensamos que seguir a Dios significa solamente recibir bendiciones, ¿verdad?, la paz, la alegría, ¿verdad? Y es verdad, el Señor nos da todo eso. Pero el Señor nos da todo eso, ¿verdad?, cuando ya todo lo que debía de morir, muere. Debe de morir, simplemente se muere. El Señor nos da todo eso. Amén. No lo pinto también como que todo es dolor, ¿verdad?, y todo es llanto y ya no puedo más. No, el Señor también nos da alegría, nos llena de bendiciones. El Señor lo hace. Y en gran manera, y muchas veces nos quedamos totalmente sorprendidos. Y es ahí cuando decimos: wow, gracias Señor por haberme hecho pasar por aquello, porque ahora tengo esto y yo sé que es por mi bien y ahora estoy mejor. Amén. El que ama su vida terrenal la va a perder, ¿verdad? Entonces aferrarnos, ¿verdad?, a nuestro yo nos lleva a perder nuestra vida espiritual, ¿verdad? Es decir, que si tú haces tu propia voluntad, la voluntad de tu carne, ¿verdad?, lo que tú quieres hacer, ten en cuenta que vas a perder tu vida, vas a perder tu salvación, ¿verdad? Y sabemos perfectamente que si perdemos esa salvación, ese regalo tan bonito y tan grande que el Señor nos ha dado, nos va a llevar a un camino, ¿verdad?, y ya lo conocemos todos, y es el infierno, y lo sabemos, y es un lugar. Y yo quiero que aquí me alce la mano. ¿Quién se quiere ir al infierno? Nadie, ¿verdad? Ni siquiera nadie quiere ir al infierno, ¿verdad? ¿Quién quiere ir a vivir, a habitar en un lugar eternamente donde solamente hay destrucción, donde solamente hay dolor, ¿verdad?, donde hay tantas cosas malas? Nadie quiere estar ahí.
significará aborrecer. ¿Verdad? Así indagando en internet, ¿verdad? Aborrecer significa rechazo profundo o desprecio hacia el mal, el pecado y la idolatría. Amén. Nosotros debemos de aborrecer todo eso que el Señor nos dice que no tenemos que hacer. Debemos de aborrecer porque solamente así vamos a guardar nuestra vida y para vida eterna. Y así nos vamos a gozar con el Señor y vamos a estar con Él viviendo eternamente. Amén. Es decir, que si nosotros hacemos la voluntad de Dios aquí en esta tierra, amén, escúchalo bien, si hacemos la voluntad de Dios aquí en esta tierra, ahora, mañana, el día siguiente y todos los días que vengan, estaremos cuidando nuestra salvación, estaremos guardando, ¿verdad?, esa vida eterna que el Señor nos está dando, amén. Y en este momento, amén, les quiero pedir pues a todos los jovencitos que se pongan de pie, y a todos que nos pongamos.